Canal Capital presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenidos a esta transmisión especial de Canal Capital, el canal oficial de la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Uno de los eventos más importantes para el mundo de los libros y la literatura, en el día en el que se abren las puertas de manera oficial para todo el público capitalino y también para los invitados internacionales. Yo soy Catalina Telles y para mí es un honor recibirlos en esta oportunidad en lo que será la conferencia inaugural del país y del pabellón invitado de honor, que es Colombia. La razón: en esta oportunidad estamos celebrando el bicentenario de la independencia de nuestro país y como la feria va a girar en torno a la reflexión que nos deja el lema "Una mirada a lo que somos y a dónde vamos", pues hoy trataremos de analizar y de responder una de esas preguntas, y es: ¿cuál es la nación que imaginaron los libertadores hace 200 años y qué forma tomó este sueño a lo largo del tiempo y también a través de todas las experiencias vividas? Pues para ello vamos a tener a tres historiadores. Va a estar con nosotros Margarita Garrido, quien fue directora de Colciencias y la Biblioteca Luis Ángel Arango. También va a estar Jorge Orlando Melo, periodista y docente. Y por último, Ana Catalina Reyes, también docente e investigadora. Así que vamos con ellos, quienes ya se encuentran en el recinto ferial, para ayudarnos a profundizar sobre esta pregunta y para inaugurar de manera oficial el pabellón Colombia 200 años. Bienvenidos a la Filbo 2019. Este año, el hilo conductor de todos estos eventos es Léete. Queremos mandar un mensaje a los asistentes de la feria. Leer es ver el mundo a través de los ojos del otro. Cuando leo, entro en un universo ajeno y en él reafirmo, amplío, pongo en duda o contradigo lo que he dado por hecho o lo que ese otro ha dado por hecho. Entro en diálogo con el mundo y es ahí, en esa conversación siempre compleja, nunca concluyente, donde inicia la libertad. Este es el conversatorio inaugural de este pabellón Colombia 200 años. Nuestra charla se llama La Nación Imaginada. Los dejo con Margarita Garrido, profesora e historiadora de la Universidad Externado y de la Universidad de los Andes, Jorge Orlando Melo, historiador y autor del libro Historia Breve de Colombia, y Nicolás Vizcaíno, artista y curador de este pabellón. Bueno, buenas tardes a todo el mundo acá. Primero que todo, para nosotros es un gran honor contar con estos invitados, tremendos invitados, y en el marco de esta exposición que ha contado con el trabajo de mucha gente, a la que quiero aprovechar la oportunidad para agradecer, un equipo técnico y logístico y artístico increíble, sin el que no se hubiera podido llevar a cabo esta exposición. El nombre de la exposición es Colombia 200 años. Pretende entonces abrir lo que en esta discusión vamos a intentar pensar, un lugar de pensamiento sobre el bicentenario de 1819. Entonces, quizás un primer momento para hablar con ustedes, para preguntarles a ustedes, es, teniendo en cuenta la nueva historiografía y cómo se está trabajando desde la historia este proceso, qué hallazgos hay y qué zonas grises aún quedan en esta conmemoración. La conmemoración entendida como el proceso de independencia y el proceso republicano. ¿Qué zonas en la historiografía? ¿Aló? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por estar aquí, a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, Cristina, todos los Cámara del Libro. Hablar de la historiografía, yo creo que no permite mucho hablar de grises o de faltantes, porque la historia del pasado no se cierra. O sea, nunca se cierra una historia. Uno no puede decir que ya se escribió esa historia
o como la gente me pregunta a mí, ¿qué más estudia si usted ya se lo sabe? ¿Ya? No, no es eso, no es como una enciclopedia que uno se aprende. Entonces siempre hay preguntas nuevas, siempre hay preguntas nuevas. El ejemplo de eso es, antes nunca nos habíamos preocupado por la mujer en la independencia, solo para sacar unas heroínas casi como piezas arqueológicas, pero hoy en día es una manera muy diferente de afrontar toda la gente que diferentes maneras participó. Entonces, pues yo creo que hay mucha historia, la más nueva historia, la más reciente quizás, yo diría que es esa historia precisamente que se preocupa de ver cómo participaron distintos grupos. Ha habido mucha historia de distintas regiones, de distintos grupos étnicos que hoy se llaman así, no se llamaban así, participación de indígenas, de los que hoy se llaman afrocolombianos, de mestizos, de mulatos, de pueblos diferentes, de mujeres, etcétera. Eso ha sido una gran, digamos, novedad en los últimos años. También ha habido una historia nueva conceptual, mucha historia conceptual. ¿Cuáles son los conceptos que rigieron este movimiento y si estaban presentes y si acá se entendían igual, cómo se usaban? Porque se usaban de una manera muy diferente a los lugares de donde, digamos, llegaron. No fue que de allá llegara una receta. En eso creo que lo más interesante es pensar que aquí no fue una cosa mimética, copiada de ninguna parte, sino que hubo aquí mucho original en esta manera de entender acá libertad o independencia. También hay una nueva historia intelectual. Bueno, yo estoy tratando de ver cómo se ven las cosas desde la historia de los sentimientos y emociones, que está hoy también haciéndonos nuevas preguntas y nos hace que pongamos luces en cosas que antes no poníamos. Entonces, yo diría que hay mucha novedad, pero que siempre habrá novedad. No sé si Jorge Orlando. Bueno, yo estoy en general de acuerdo con Margarita. Siempre la historia va contando los cuentos que en cada momento la gente le parece que es importante contar. Cuando se hizo la independencia mismo en la Nueva Granada, en Colombia, muy importante, hay un gran historiador, hay un miembro del gobierno, José Manuel Restrepo, que empieza a recoger documentos y hace colección y colección de documentos para contar la historia de la independencia. Y lo que él quiere hacer, como lo destacó uno de esos estudios nuevos, el de Colmenares, hace unos 50 o 60 años, porque los estudios de historia nuevos son los de hace 50 años, lo que quería era mostrar cómo se justificaba, era justificar la independencia, es decir, aquí habíamos vivido bajo el dominio español y realmente nos llegaron unas ideas nuevas que nos enseñaron que podíamos ser libres, independientes, distintos, y lo hicimos. Pero esa historia no estuvo vigente sino como 20 o 30 años en el siglo XIX. Empezaron otros tipos a escribir qué cuento de independencia para progresar y avanzar. Aquí lo que ocurrió fue que abandonamos un estado en el cual los españoles tenían educación, cultura y todo eso, y llegamos al desorden. Tenemos que volver a una sociedad inspirada por España, por el catolicismo, por una sociedad con una buena jerarquía, y finalmente Colombia tuvo a finales del siglo antepasado, en 1880, un proyecto nacional, el primero, que era el de tener una nación unificada, igual, con una cultura similar, que el proyecto de la regeneración, en el cual haya autoridad, los blancos manden, la iglesia mande, y todo eso. Y es un proyecto que siempre ha tenido mucho peso en Colombia. Pero eso hizo que en el siglo XIX finalmente terminaran la gente diciendo, unos escribiendo para mostrar cómo la independencia era una cosa muy lógica porque era el camino al progreso para salir después de la opresión española, y otros diciendo no, la independencia fue un error terrible porque rompimos con un país que nos cuidaba, con una cultura, para venir al desorden del siglo XIX, de las guerras civiles. Caro era uno de esos defensores, Miguel Antonio Caro, de esa idea de que la independencia había sido un poco no tan justificada. Entonces hay esas historias para decir por qué se hizo la independencia o por qué no se debió haber hecho. En 1910, cuando se hizo el primer centenario,
hubo celebraciones, y una de las celebraciones fue en cierta manera hacer una especie de pacto, una especie de anticipo del Frente Nacional, y fue que los señores Henao y Arrubla escribieron una historia de Colombia que cuenta la historia de la independencia, y para no ponerse a atacar a los unos y a los otros, a los liberales y a los conservadores, lo que se pusieron fue a decir cómo eran de buenos todos esos héroes de la independencia, todos esos soldados que habían luchado en las batallas, y pintaron esa historia de Henao y Arrubla. Es una historia en la que no hay malos. Todos son buenos, todos los presidentes de Colombia en esa historia son buenísimos, porque y todos hicieron un edificio, unos caminos, unos ferrocarriles, todo, habla bien de todos. Y esa fue un poco la historia que le trataron de enseñar a los colombianos, una historia sin más que unos héroes en la independencia, y sin mucha claridad, y sin entrar en esa pelea del siglo XIX, si era justificada o no. En los años 60, o sea, ya para entrar a los estudios nuevos, Jaime Jaramillo Uribe, profesor de la Nacional, empezó a hacer algunos de sus estudios sobre otros grupos, por ejemplo, a decir, es que en la independencia hubo participación de otros sectores sociales, de los esclavos, de los negros, de los indios, y a tratar de mostrar algunos de los conceptos que jugaban en la independencia. Él decía, todo el mundo aquí ha dicho que la independencia fue por las influencias de la Ilustración francesa, pero no. Hubo mucha influencia de ilustración española misma, y le decían a uno, léase al señor Feijó, que era el que tenía esas imágenes. O sea, hace 60 años a Jaime Jaramillo Uribe le dio porque había que estudiar todos esos conceptos, y el concepto de soberanía, y de soberanía popular, y todo eso, y dejar de pensar tanto en los héroes. Y eso nos cambió bastante la manera de contar la historia, porque en los últimos 60 años como que nos aburrimos de contar de los héroes y nadie volvió a hablar mucho de las batallas ni de la guerra de independencia, sino de los grupos sociales que participaron y de los principales conceptos, que era lo que Jaime Jaramillo discutía hace 60 años. Y yo creo que ha habido mucho desarrollo en esas direcciones. Si uno se pone a mirar lo que se ha publicado, probablemente hay 20, 30 tesis sobre distintos grupos sociales que han participado en uno u otro proceso de una región, en Cartagena, por ejemplo, o en Santander, o en Antioquia. O hay mucha discusión sobre qué fue lo que desencadenó el proceso de independencia. Jaime Jaramillo insistía mucho, es que eso no era que estábamos todos soñando con la independencia, fue que se tropezaron un poco con la independencia, con la caída de la monarquía española, y eso en cierta manera se ha revitalizado mucho en los últimos 8 o 10 años. Ha habido muchos estudios mostrando cómo con la caída de la monarquía española, en cada pueblo de América Latina, en cada ciudad medianamente importante, los notables decían, ya no hay autoridad, no hay rey en España, tenemos nosotros que asumir esa soberanía, y eso es lo que llamaban la soberanía popular. De manera que hay una gran cantidad de cambios, pero yo creo que el cambio, tratando de periodizarlo y de explicarlo, de narrarlo, fue en gran parte el resultado de esa transformación que hubo en los 10 de convertir la historia de la independencia en una historia de batallas y héroes, y en los años 60 de decir, eso no es la historia de la independencia, pensemos en la historia como proceso social, como proceso ideológico, y es en eso en lo que estamos, y se ha hecho mucho trabajo. Muy bien. Aparte de lo que usted está mencionando de las formas en las que se ha conmemorado el centenario en 1910, justamente pues me hace pensar el motivo el que nos convoca en este momento, y no solo para la conversación, para la exposición, sino este año entero y las conmemoraciones que se vienen, que ya de hecho comenzaron desde el año pasado. Ustedes han hecho parte de varios eventos, por ejemplo Margaritas hizo la exposición Palabras que nos cambiaron en 2010. Usted en su página tiene un listado bastante nutrido de no solo historiografía, sino conferencias, exposiciones que han versado sobre el tema. En este caso, 2019, ¿qué es lo que estaríamos conmemorando? ¿Qué sentido tiene esta conmemoración hoy día de esta fecha? Ok, es difícil pensar en en cómo se conmemora una fecha como 1819, porque 1819 es la fecha de la batalla de Boyacá.
es, digamos, el momento, el día, ¿sí? Entonces uno diría que entra en esa discusión que han tenido por siglos los pensadores, ¿cierto? Y nunca se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Max Weber siempre defendió que la historia de las naciones estaba fundada en hechos violentos. Pero, por ejemplo, Ernest Renan va a decir que esos hechos violentos en que están fundadas las historias de las naciones deben ser olvidados, porque eso trae más problemas. Un poco la opción de la historia de Nadia Rubla, olvidemos los conflictos. Hannah Arendt dice ninguna de las dos. Hay que mirar los hechos y mirar de qué se trataron, pensarlos, recordarlos, analizarlos y obviamente superarlos y no quedarse en eso. Eso sirve para muchos conflictos que nos ha tocado a nosotros, ese tipo de línea de pensamiento. En el caso de 1819, yo creo que ya nadie se pelea por realista o patriota, o sea, para nadie eso es, digamos, vital, pero por supuesto que sí está la idea de si conmemorar una historia heroica o conmemorar una idea como la que ha optado en esta exposición de conmemorar, digamos, el sentido de la formación de una república, aclarando que lo que aparece en 1819 no es la República de Colombia de hoy, sino la República de Colombia que después llamamos Gran Colombia, nunca se llamó así en la historia, pero que después llamamos Gran Colombia, que es la que nace en Angostura y que es Colombia, Venezuela y Ecuador. De ese proyecto, pues ese fue uno de los proyectos imaginados que no funcionó. Ya no funcionó, funcionó hasta 1830 bastante regular, pues yo diría que no muy bien, se hicieron muchas cosas. Entonces, ¿cómo conmemorar esto? Yo creo que definitivamente tiene que ser en la línea de pensar la república, de pensar lo que han sido los 200 años de esta nación. Y yo diría que ampliando la gama de debates, no solo los de ese momento, que me parecen muy importantes, pero los debates se han ampliado. ¿Qué somos? Se han ampliado. Yo diría eso, diría que también la celebración debe llevar un compromiso muy grande de parte de nosotros y es lo que hoy se llama la historia pública. Creo que la historia pública, que no es hacer una historia oficial, nada de eso, sino una historia hecha entre todo el mundo, con participación de la gente, que llegue a la gente, que no se quede en la academia y en los libros aburridos que a veces tendemos a escribir, sino unos libros más que lleguen en un lenguaje más digamos, pues sí experto, pero asequible, como lo ha tratado de hacer hace poco Jorge Orlando con ese libro que publicó de la historia mínima. Creo que los retos son, primero, esa historia pública, y el otro reto enorme, son tres. El segundo es la historia no nacionalista. Una es hacer una historia de la nación y otra es hacer una historia nacionalista. Eso me parece a mí terrible. El nacionalismo me parece una amenaza, un peligro. El nacionalismo ha llevado a las guerras a mucha gente y está lleno de prejuicios, de que siempre pensando que somos mejores o tenemos algo especial. Eso me parece que es muy importante, desnaturalizar la nación. La nación no es nada natural, es un invento que hemos hecho, una ficción muy útil, muy importante, que hay que seguir adelante, pero es una ficción, no es nada natural, que tengamos que pensar que está naturalizada con nosotros. Y por tanto, no debemos pensar en nada que se parezca a guerras nacionalistas en contra de vecinos o cosas por ese estilo. Y también es importante, o sea, es desesencializar la nación, desteleologizar, como se diga, que no sea teleológica, que no tiene un destino manifiesto ni nada de esas cosas. Entonces creo que eso es muy importante. Y
La tercera advertencia es que, pues, tratemos de, dijimos que sea pública, que no sea nacionalista, y la tercera advertencia es que tratemos de que no caer en la idea, precisamente derivada de la anterior, de cosas como que los colombianos somos violentos, que una guerra, mire que nacimos con una guerra, mire que seguimos en guerra, y ese tipo de cosas, porque son naturalizaciones absurdas que a veces las derivan de este tipo de eventos. Entonces eso me parece importante, celebrar con una claridad de que no estamos celebrando una cosa única. Naciones como esta nacieron al mismo tiempo en toda América Latina, ¿sí? Pero esa es la que nos toca trabajar por ella en esta nación. Bueno, yo creo que de verdad lo más importante es tratar de usar estos momentos de recuerdo de algún incidente, para tratar de pensar más en qué era lo que pasó en ese momento, qué estaban pensando los habitantes de estas zonas, qué buscaban y qué lograron a lo largo de todo el tiempo. Yo creo que con la independencia hay mucho tema que se plantea en ese momento y que son historias de deseos, ambiciones, de ciertos resultados y también de fracasos en la historia de los 200 años. Hablamos de 1810 y de 1819. 1810 es cuando se plantea de alguna manera el sueño de una nación, de una república independiente, un poco porque se la encontraron, pero de todas maneras inmediatamente tienen que preguntarse, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién nos va a mandar? ¿Cuál es el tamaño de esto? ¿Va a incluir a Caracas y a Quito o solamente Bogotá? Bolívar soñaba con la unidad, pero en realidad casi nadie, incluso la idea de que fuera desde Cartagena hasta Bogotá ya era demasiado ambicioso. Los cartageneros querían Cartagena y los de Monpós querían Monpós sin Cartagena. Cada región era su región. La patria era en esa época básicamente la patria chica y la gran patria española, pero no había una patria colombiana, a nadie se le había ocurrido. Pero hay muchas cosas que se discuten en ese momento. ¿Qué sueña la gente? Y apenas se encuentran con esta oportunidad, empiezan a soñar, no, es que aquí podemos llegar al progreso, podemos progresar. La palabra progreso se generaliza y se identifica con algunas cosas, por ejemplo, con la educación. Los letrados bogotanos, los tipos que iban a las universidades, que escribían en los periódicos de Bogotá, en el papel periódico ilustrado, dicen, la educación es lo que va a sacar este país adelante. Lo decía José Ignacio de Pombo en Cartagena. Las fábricas que este país necesita para progresar son escuelas en todas partes, porque veníamos de una sociedad muy desigual en la cual un grupito iba a la escuela y el resto era analfabeta y tenía una cultura que se comunicaba verbalmente, oralmente, por el cura, fundamentalmente una cultura religiosa. Y eso lleva a otro de los debates. ¿Queremos seguir teniendo una sociedad basada en una cultura religiosa o en otras ideas? Y los liberales tratan más o menos de arrinconar algo a la iglesia, pero eso lleva a un conflicto que es un conflicto que nos dura hasta los años 1950. Gran parte de la violencia del 50 estuvo basada en la preocupación de mucha gente en Colombia de que los liberales iban a permitir el triunfo del basilisco protestante y comunista en Colombia. El temor a que la iglesia quedara debilitada, y había habido un conflicto muy grande con la aprobación del ¿cómo se llama? Del concordato en 1943, había llevado a un gran conflicto. Que Colombia se metió en una cantidad de debates a partir de la independencia que siguieron jugando en el siglo XIX. ¿Qué es una república? ¿Por qué somos una nación? ¿Qué es una república? Es porque hay ciudadanos, porque hay gente que va a tener derechos a participar, pero todos, ese fue un debate también a lo largo del siglo XIX, la idea de que los ciudadanos debían ser solamente los que tuvieran cierto conocimiento, cierta virtud o cierto dinero. Bolívar planteó muy claramente todas estas restricciones diciendo se necesita que quienes gobiernen
tengan virtud, no puede ser todos los ciudadanos. Un país manejado a punta de elecciones es un desastre, y por eso en el año 28-29 propuso otra cosa totalmente distinta, un país en el que en Congreso el Senado era hereditario y el presidente, como algunos de los presidentes recientes, tenía el derecho de ser presidente vitalicio, y si se quería retirar tenía el derecho a escoger a su sucesor. Esa es la propuesta de Bolívar en 1828. Pero otros querían otra cosa. Y ese esfuerzo de la ciudadanía del siglo XIX fue muy complicado, y siguió siendo complicado en el siglo XX. ¿Cómo manejar el orden en estas sociedades? El escudo colombiano puso la palabra orden desde 1834, creo, en el discurso de la Nueva Granada. Orden, libertad y orden. Unos querían libertad, poner en libertad, otros querían orden, y todos querían progreso, pero el progreso visto de una manera diferente. ¿El orden se logra porque la gente cumple la ley, o se logra porque, como decía Núñez a final del siglo pasado, porque hay más policías y más soldados? Lo que necesitan es policía y soldados para poder lograr el orden, que es como hoy, cuando la gente ve problemas de seguridad en las ciudades, hay gente que dice, no, hay que educar, y hay gente que dice, no, lo que necesitamos es más policías en todas las esquinas. También en el siglo XIX había ese debate de cómo lograr el orden. Unos decían, no, cumplir la ley, y se volvió un truco, porque se volvió también un incumplimiento un poco aparente de la ley, porque buena parte de gente como Santander lo que decían, no, lo que se necesita para desarrollar una civilización, una república, es que se cumpla la ley rigurosamente. No importa, si la ley trae el mal, que venga el mal. Pero a la larga, lo que aprendieron mucho los colombianos es que y venía una tradición colonial, uno puede aprender a cumplir la ley más para aparentar que está cumpliendo la ley que de verdad para crear una sociedad ordenada. Y finalmente, ya en el siglo XX tuvimos una sociedad con violencia. Esa idea de que somos violentos históricamente no es cierto. Colombia fue un país muy pacífico en el periodo colonial y en el siglo XIX, y en buena parte del siglo XX la violencia comienza en Colombia realmente hace 60 o 70 años y se vuelve grave hace 40 años, después del 85, pero antes esto era un país bastante pacífico. Porque no pudimos establecer muchos de estos sueños de la independencia, la libertad, el orden, el cumplimiento de la ley, la aceptación de las elecciones. Todas esas cosas fracasaron en cierta manera y en parte funcionaron. Entonces es un poco lo que para mí me parece que estas conmemoraciones deben promover. Es un debate sobre qué cosas nos pasaron que nos trajeron ahora en relación con los temas que nos parecen importantes para el conocimiento del país. Una pregunta que sería más para Margarita, pensando justamente no solo en, digamos, su investigación sobre cultura política y partiendo un poquito de la exposición, las palabras que nos cambiaron, va con esta exposición tiene una propuesta, una apuesta por repensar y llenar de contenido nuevamente esas palabras que estuvieron en los sueños iniciales de la República. La parte inicial de la exposición, para quienes no la han visitado, es una nube de estos conceptos que conducen el resto del recorrido de la exposición. Algunas palabras como igualdad, independencia, libertad, ciudadanía, son centrales, pero quisiéramos preguntarnos ¿qué ha pasado con esas categorías en el transcurso de estos 200 años? O sea, ¿qué cambios han sufrido o qué cosas han pasado? Bueno, la idea, gracias Nicolás, la idea de pensar en las palabras a mí me parece muy interesante porque le permite a uno precisamente revisar respecto a lo que se planteó. Yo creo que si uno piensa en palabras como república, pues dice sí, hay una república, ¿sí? En realidad no es que uno pueda decir no hay una república, existe. Si uno piensa en la palabra, la Constitución era una palabra novedosísima en ese momento, que la gente se rigiera por una sola ley, que no hubiera fuentes distintas de ley, distintas para todas las corporaciones y grupos. También en cierta manera se logra
Y así, si hablamos de derechos, podemos pensar que ha habido generaciones de derechos. En cuanto a proclamados, ha sido se ha ido ganando, pues sobre todo con la Constitución de 1991, que ya, digamos, fue bastante amplia. Al principio no había derechos. En ese sentido, las mujeres estábamos en la peor condición. Pensar que solo fuimos ciudadanas desde 1957, pues es, ¿no? Hoy en día uno piensa que es un horror, ¿no? Que mi mamá no fue ciudadana sino ya cuando tenía yo no sé cuántos años. Entonces, por supuesto, hay otras que sí estamos mucho más atrasadas, mucho más atrasados. Primero, en el cumplimiento de esos derechos, en el cumplimiento de la ley y en los más básicos conceptos. El concepto de igualdad a mí me parece el más complicado de todos. Está declarado por todas partes, está dicho en todas partes, ¿no? Cada vez más ampliamente. Pero realmente yo creo que en la historia, en la cultura, en la digamos, herencia de los colombianos, no en la naturaleza, está un horror a ser iguales. Es casi horror a ser iguales. Es decir, nos cuesta cantidades pensar que somos iguales. Siempre estamos pensando que somos más, que somos menos, que los de abajo son menos, que los de un color son menos, que los de cierto pueblo son menos, que los de cierta trayectoria son menos, ¿no? A mí me parece que ese dicho que está en todas partes del usted no sabe quién soy yo, no es un chiste solamente, ni es una cosa tan rara, sino que lo vemos en todo, ¿no? Desde pasarse una fila o un semáforo. Entonces, realmente hay una pelea entre la igualdad y la ley, entre el sentido de igualdad en la ley y el sentido del cumplimiento, el respeto a los reglamentos que nos ponemos de convivencia y el reconocimiento. Yo creo que el problema más serio es haber heredado esas estructuras de reconocimiento entre desiguales. Nos pensamos como desiguales, ¿sí? Unos más arriba que otros, unos más altos que otros, unos con privilegios de nacimiento, y los que cambian de posición quieren es exhibir ese mismo tipo de privilegios, ¿ya? Si sobresalen, no parece que fuera para ayudar a los de donde viene, sino precisamente para ser diferente. Hay allí una cantidad de cosas que yo creo que tenemos que hacer conciencia de ellas. Pienso que hay muy bonitos ejemplos en la exposición de eso. Hay muy bonitos ejemplos porque hay muchos ejemplos de mestizos que salieron adelante, pero también hay una línea que alcancé a ver de casos que están puestos en los escritos de los asientos, que me parecieron muy bonitos, y algunos en las paredes, de gente que sale adelante, pero sola, ¿ya? Individuos. Hay como una cosa muy individualista en nosotros, ¿ya? Un sentido individualista muy fuerte que tenemos que pensarlo porque es un individualismo muy… No es hacerse el individuo, no sé, no podría generalizar ni hacer, que siempre conduce al error la generalización, pero simplemente llamar a que la necesidad más grande es que cambiemos nuestras estructuras de reconocimiento. Esas son la herencia más tenaz para mí y la que más trabajo nos cuesta, porque si nos sintiéramos iguales, contribuiríamos mucho más a 1000 propósitos y a 1000 proyectos como iguales, como grupo social, como nación, con sentido de pertenencia, de salir adelante juntos. Es lo que me parece la palabra más complicada de todas, el concepto de igualdad. El de libertad también. Estoy maravillada con la leyenda que dice en la camiseta de Nicolás: la historia negra no empieza con la esclavitud, porque es que en la libertad parece muy centrada en la abolición de la esclavitud, y la abolición de la esclavitud me parece importantísima, por supuesto,
es de las cosas que más me ha interesado conocer. Cambió todo, pero voy a decir algo un poquito pesado. Yo creo que hay más racismo después de la abolición de la esclavitud, ¿ya? Porque cuando la gente era esclava estaba en esa otra condición, entonces no era necesario estar exhibiendo la diferencia hacia ellos. Después de la abolición de la esclavitud y teniendo en cuenta también discursos del mundo, discursos esos supuestamente científicos y un racismo muy grande que llega a su máxima expresión en la Segunda Guerra Mundial, pero empieza desde antes, ese racismo gana espacio desde fines del siglo XIX en muchas partes, y aquí coincide exactamente con querer diferenciarse cuando hemos sido declarados iguales. Entonces, creo que el tema de igualdad es de lo más importantes y en los que, digamos, la tarea en que estamos más atrasados. Yo quiero recordar algo ahí en relación con lo del derecho al voto. Es que parecería que hemos tenido una república con derecho al voto hace mucho tiempo. Las mujeres votaron por primera vez en 1958. La primera vez que todos los colombianos adultos varones de más de 21 años tuvieron derecho a votar por un presidente en Colombia, todos, fue en 1938. La Constitución del 36 fue la primera que dio el derecho del voto universal para elegir presidente. Se había dado ya el voto universal para otras elecciones. Y hubo una elección en el siglo XIX, cuando los liberales trataron de poner el voto universal, que funcionó en la elección de 1856, que fue la elección además de un conservador, lo que debilitó el gusto de los liberales por el voto universal, porque es que el voto universal ponía a los curas, les daba un gran poder a los curas en el campo para hacer votar por el Partido Conservador, y los liberales se retrajeron y más o menos durante el resto del siglo no volvieron a pelear el voto universal. Pero en 1938 apenas tenemos ese voto universal. Otra cosa que quisiera recordar es que el argumento de nación, aquí se usa la palabra nación en la época de la independencia, pero siempre tiene un sentido muy ambiguo. Y finalmente, cuando la palabra se generaliza en el sentido del siglo XIX, de Renan, la nación es una comunidad de valores, es gente que comparte unas ideas, etcétera. No es un Estado con una delimitación geográfica, porque la mayoría de las naciones europeas ni siquiera coincidían con el Estado. En Holanda había 2 naciones, en España cantidad de naciones. Acá se trató de montar esa idea de una nación de valores iguales en la regeneración, y resultó ser una idea muy contraria a buena parte de la población, precisamente porque era muy jerárquica, muy vista desde el punto de vista de los hispanos, los que hablamos bien español. Como decía don Miguel Antonio Caro, es que el buen español es el que habla a la gente bien y todos debemos hablar eso y recuperar la tradición española. Finalmente eso no se logró, y ese es uno de los grandes, creo yo, avances de la Constitución del 91, fue decir, es que finalmente no somos iguales y no importa que no seamos iguales, no importa que no seamos una nación en ese sentido. Podemos ser una nación en el sentido de que tenemos unas reglas comunes que respetamos, unas reglas constitucionales, todo eso, pero no en tener los mismos valores. Por eso la Constitución, usando otra palabra, dijo que éramos un país de muchas culturas y reconoció culturas. Pero en el fondo lo que reconoció es que hay naciones diferentes, como la nación Wayuu o la nación no sé qué, que son naciones distintas, como en el sentido en que se usa el término en Europa. Entonces realmente comparto totalmente la idea de que la desigualdad en la visión del otro es probablemente una de las herencias más duras y más difíciles que nos dejó España. Y se ve en los niveles más increíbles. A mí me encanta mucho un novelista antioqueño que se especializó en contar historias sobre Medellín muy dramáticas, que es Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla cuenta la historia de las familias de Medellín y siempre está pensando en términos de la jerarquía social. Hay una novela que se llama Ligia Cruz, en la que un minero rico por edad de remedio se trae una
ahijada para vivir a Medellín con su familia, y la señora y las hijas, esa negra de no sé qué, la ponen en el cuarto de servicio. Y el señor, el minero, dice, ustedes no se dan cuenta que todos somos iguales, se los voy a mostrar. Y contrata a unos maestros que le enseñan a esta remediana minera, le enseñan a comportarse bien, a ponerse los mejores vestidos, a bailar, y finalmente se casa, hay una gran fiesta y triunfa, es el gran triunfo como la Cenicienta. Y dice Carrasquilla, Ave María, es que esa niña aprendió todo, aprendió hasta hablar bogotano, porque también esa era una manera de segregar en esa época, ser de una región o de la otra. En general, en Antioquia era monstruosa. La Carrasquilla tiene a veces párrafos enteros de 10 o 12 líneas enteras de cómo se habla de los de abajo, los del gajo de abajo, los chupachupas, los no sé qué, enumera, porque Antioquia es una sociedad basada mucho en la discriminación social, en la diferenciación, en que unos somos más que otros, y eso pesa en todo, pesa en las escuelas, en los colegios, en la universidad. Ser más o menos blanco, ser de ciertas familias, eso pesa en la política extraordinariamente en Antioquia, a pesar de que es una sociedad que insiste en que es muy igualitaria, porque una manera antioqueña de ser igualitario es comportarse como un montañero. Si uno es un paisa elegante, de buena familia, mono, uno habla un antioqueño bien burdo, bien montañero. Es compensaciones en una sociedad en la que finalmente la desigualdad es parte esencial del trato y del manejo de todas las relaciones vitales. Yo creo que ese es el gran problema colombiano y va a tomar mucho tiempo porque está muy ligado también a la vida económica. Una última pregunta que nos queda en espacio para hacerles a los dos, un poco recogiendo lo que la experiencia de la exposición propone, pero también pensando en justamente el lugar de enunciación y lo que aún nos estamos en mora como sociedad por cumplir, lo que nos debemos. Es repensar no solo el contenido de estas palabras, sino las acciones y los hechos que hicieron parte de este proceso republicano. Una de las partes principales de la exposición es cómo desnaturalizar justamente la guerra como un relato bélico, como el relato bélico de la historia que se pretende contar, se ha pretendido contar, como nos ha cortado Jorge Orlando. Al año pasado en Poré Casanare, el presidente Duque hizo su inauguración del año de la conmemoración con un evento militar bien jalado, lanceros y toda la cosa. Caballitos. Exacto, caballos. ¿Qué ha significado, por un lado, mantener esta narración bélica, patriota, militar en la historiografía, como se quiere poner oficialmente? Pero por otro lado, y esto es otro ejemplo, Darío Acevedo, el nuevo director del Centro de Memoria Histórica, con su, digamos, su voluntad de recoger la memoria de los militares y de negar el conflicto armado, pone en manifiesto que la guerra por el relato histórico es una cuestión bien álgida en este momento. Entonces, como sociedad hoy, ¿qué nos sirve esta conmemoración para pensar justamente cómo desmontar esas narrativas de cara a lo que se nos viene? Justamente pensando cómo establecer un pensamiento histórico, es decir, pensando el pasado pero para ver lo que se nos viene, cómo promover un pensamiento histórico para pensar estos problemas del relato histórico que en este momento en Colombia está tan obtuso. Bueno, yo es que la alusión a la ceremonia de Casanare evidentemente no la puedo dejar pasar, porque allá pasó una cosa absolutamente inverosímil además, y fue que algún asesor seguramente le dijo al presidente que aprovechara para recordar que había un presidente que era de Casanare. El documento es realmente un acto de una asamblea regional de Casanare en la cual deciden nombrar a Juan Nepomuceno Moreno gobernador de Casanare. Y dicen, y mientras no haya aquí un gobierno nacional, usted, si hay que ejercer funciones de presidente, las ejerce. Artículo primero. Artículo segundo, no se lo leyeron al presidente Duque, porque si no, yo creo que no habría
hecho. Artículo segundo, la primer acto que usted debe hacer como gobernador de Casanare es poner todo su ejército al servicio del gran jefe militar de Venezuela, que era Páez en ese momento, pero eso en el año 2018 habría sido bastante incómodo. Rescatar como presidente notable a Juan Nepomuceno Moreno, al cual se le había ordenado someterse al gobierno venezolano. El mismo Nepomuceno Moreno, 11 años después, encabezó un movimiento en Casanare para anexar Casanare a Venezuela. Pero bueno, por eso digo yo que esa era una casualidad de todo esto. Pero eso a lo que va es que realmente muchas de esas celebraciones, cuando se hacen desde el Estado, buscan es promover líneas políticas contemporáneas, actuales, promover unas maneras de responder a problemas contemporáneos. Lo mismo está pasando probablemente en la comisión esa de memoria histórica, en que es como aclarar algo que tiene que ver con la imagen de los militares actuales. Colombia tiene una tradición en violencia estatal muy notable, tiene una tradición de violencia rebelde, destructiva, fuerte, pero tiene una tradición de violencia estatal muy notable. La misma independencia es, en cierta manera, una historia ligada a eso. En 1819, los soldados de Bolívar suben la montaña, suben en los Andes, llegan a Boyacá y los reciben muy bien, pero 2 o 3 años después todo el mundo decía que los campesinos en general no tenían ninguna simpatía por los gobernantes de la independencia, pero fue que los españoles llegaron en 1816 con una actitud de usar el poder estatal con una violencia totalmente ilegal, y esa tradición nos quedó en Colombia. En el siglo XIX, en las guerras civiles, hubo fusilamientos, y en el siglo XX lo que hicieron los militares en muchas ocasiones fue bastante duro. Yo creo que en Colombia la supervivencia de la guerrilla, la fuerza que ha tenido, tuvo mucho que ver con el hecho de que la manera de enfrentarla no hubiera sido respetuosa de la ley, de que en el año 78, para saber quién había robado unas armas, había que torturarlos, de que en el 2004 o 2005, para premiar a unos militares que habían trabajado más duro que otros, había que ver cuántos habían matado así fueran falsos positivos, y eso ya tenía una historia vieja. Por eso me parece muy grave hoy que haya unas oficinas estatales que se vayan a encargar de aclarar qué pasó realmente con los militares y que nos supriman un poco el derecho a discutir claramente y con información buena cuál ha sido el papel en la historia colombiana del uso de la violencia, que ha sido un papel, yo creo, muy negativo. Y yo lo creo que ha sido muy negativo, ya es una posición política personal en ambas direcciones. Ha sido muy negativo el uso por parte de la guerrilla y ha sido muy negativo el uso de la violencia por parte del Estado. Porque el Estado no mete a la gente a la cárcel, sino que llevamos 40 años en que desaparece, hace falsos positivos, tortura, hace una cantidad de cosas que son ilegales. Y eso es lo que, en cierto modo, los militares quieren que se borre, porque si hay algún valor fuerte que tienen los militares es el espíritu de cuerpo. Mucho militar le dice a uno en privado: no, allá en el ejército pasan unas cosas cochinísimas, pero yo eso no lo puedo decir públicamente porque yo no puedo desacreditar al ejército. Ese es el principal orgullo de un militar, es no desacreditar al ejército, así acepte que lo que han hecho algunos de sus colegas está mal y así él esté en contra de eso y trate de evitarlo. Bueno, ya se me olvidó la pregunta. Con tanta actualidad. Pero sí, que cómo hacer con estos relatos. Yo creo que lo primero es saber que no tiene que haber un relato, uno solo. Y creo que la pelea por la narrativa de la historia sí es lo que está en el centro hoy. Y creo que está en el centro de la JEP, de la pelea por la JEP, porque es una pelea por la verdad. Creo que está en el centro de la elección de la persona de memoria histórica, porque es una pelea por la historia del conflicto. Creo que está en el centro de la comisión de la verdad. O sea, está en todas partes. Es realmente increíble, pero con esta, digamos, como convergencia complicada, pero convergencia de historia y memoria, pareciera que la historia de golpe es importantísima. Y a mí me parece que tiene muy,
una posibilidad grande de pensar que es que somos la historia que contemos, ¿sí? Ese aspecto me parece muy importante. ¿Cómo salimos de acuerdo a esa historia que contemos? Y por eso se la pelean. Por eso el gobierno está empeñado en en hacer una historia, digamos, de cierta manera y controlar los centros de producción de historia. Pero, pues creo que es una tarea bastante perdida, ¿sí? Creo que la historia seguirá poniéndose en otra parte. En el sentido académico puede estar perdida, pero el problema es que sí la puede ganar con la gente, porque la gente se cree las historias y tenemos una población muy tendiente a ser muy conservadora, con mucho miedo, una población que hace poco está teniendo cierta estabilidad y teme ante todo perderla, muy amenazada. Entonces cree que, por ejemplo, perder esos o contar historias como las del ejército o contar verdades difíciles de entender hace daño, ¿ya? O el cambio hace daño. Quiero explicarme, les voy a decir. Lo primero que tuvo que hacer el presidente Santander, siendo vicepresidente verdaderamente en 1819, que estamos celebrando hoy, y yo celebro de 1819, mejor dicho, celebro, no conmemoro eso, fue algo impensable. Él dio una orden a todos los curas, que tenían que hacer unos sermones diciendo que la independencia no era pecado. Así dice el artículo, que la independencia no es pecado. Segundo, que se puede separar del rey sin separarse de Dios, ¿ya? Y los sermones están, porque los curas tenían que escribirlos y mandarlos. Hay una colección de más de 300 sermones en la Biblioteca Nacional. Son una maravilla, porque los curas se las rebuscaron y encontraron en la Biblia todas las formas de decir que Dios amaba a la república y no a los reyes. Encontraron unas formas extraordinarias, citando sobre todo a Samuel, el libro de Samuel, hablando de que los jueces eran el verdadero gobierno, el buen gobierno, no los reyes. Y la Biblia diciendo: los reyes os tiranizarán, los reyes os oprimirán, etc. Entonces están los sermones de cada pueblito diciendo que la independencia no es pecado, no de todo el país, pero de muy buena parte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que inventarse una narrativa. Si por eso se inventaron la narrativa en el plebiscito todas esas iglesias, diciendo que la ideología de género, yo no sé qué, como si el patriarcalismo no fuera una ideología de género, pero diciendo que la ideología de género era tal y tal cosa y que iban a acabar con la república y acabarles con la familia, y que firmar el acuerdo de La Habana era acabar con la familia. Entonces, allí lo único que uno ve igual es el uso de la religión, ¿sí? El uso de la religión para lo mismo. Pero no es porque yo esté en este momento diciendo que siempre la religión es para mal o cosas así por el estilo. De hecho, los curas de la independencia ayudaron a que la gente se tranquilizara pensando que se podían separar del rey y no se iban para el infierno, ¿ya? Que ese era el problema más serio. Pero porque en ese momento había una narrativa de la salvación. El pueblo de aquí, cada pueblo podía seguir metido en la historia de la salvación y se iba a salvar aún sin rey. Eso era lo que tenían que decir. Pero hoy lo que se usa es precisamente para otros fines, con los fake news. De hecho, de paso digo, no es que la iglesia sea la misma. De hecho, la iglesia colonial no se convirtió en una iglesia monolítica. Las peleas al interior de la iglesia han estado siempre, ¿ya? Siempre. O sea, uno distingue hasta 3 o 4 vertientes fuertísimas en la iglesia en el siglo XIX. Pero no voy a detenerme en eso, solamente para hablar de las narrativas. Las narrativas son muy importantes. Como dice el señor Harari, que está tan de moda, ¿sí?
Los hombres somos los humanos somos ese ser bifronte que por un lado va viendo el paisaje, la realidad, estudiando, produciendo ciencia y conocimiento, y por el otro lado va creando ficciones. Y las ficciones son importantes porque son lo que hacen que un grupo permanezca como grupo, creer en una ficción. Y aquí seguimos todavía, o sea, la ficción de la nación, desafortunadamente, está unida a todas esas ideas conservadoras, tan conservadoras como que tiene que ver las decisiones que tome un pueblo sobre su gobernante, sobre sus acuerdos, sobre sus negociaciones, con lo que les dicen que Dios va a estar o no de acuerdo, en vez de separar las razones éticas de las creencias religiosas que puede tener cualquiera. Entonces, esa es, digamos, una dificultad más de la narrativa. Hacer las narrativas históricas no es una tarea fácil, pero es una tarea que está en el orden del día, porque una narrativa como la que pretenden imponernos, ya tomando los centros de producción de historia, me parece muy complicada verdaderamente, me parece muy, pues que puede conducir a pues uno diría retroceso, los historiadores no debemos decir esas palabras, pero en términos de derechos, en términos de libertades, en términos de autonomías, en términos, no entrar otra vez a los controles excesivos, etcétera. Yo pensaría que tenemos espacio para unas preguntas, al menos dos, pues es lo normal, ¿no? La gente quiere preguntar cosas, sí, si no. Creo que no. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Una invitación a que pasen a ver la exposición y muchísimas gracias a Jorge Rolando y a Margarita. Una magnífica forma de inaugurar el Pabellón Colombia 200 años, con 3 distintas visiones y con estos 3 importantes historiadores que tiene nuestro país. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta oportunidad y recuerden que a lo largo de la feria, hasta el 6 de mayo, Canal Capital les estará llevando los momentos más importantes de la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos vemos pronto. Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.